Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo en esta temporada de cría? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Más o menos? ¿Bien, mal o fatal? Amigos, muchos se están quejando porque esta temporada les ha ido pésimo. Tengo amigos o conocidos que de veintitantas parejas solamente han logrado sacar 5 o 6 pollos. El caso más fatal es de uno que sacó solamente un pollito. Está cañón, ¿no? Pero realmente amigos, la culpa no es de nosotros, sino de el clima, ¿vale? Ahorita está haciendo demasiado frío, demasiado aire. Pueden ver, miren, ahí está la bolsa. Está el aire muy helado. Entonces yo no tardo en tapar ya mis canarios porque como crío en el exterior el aire puede ocasionar que se enfermen más los pollos. Por ejemplo, miren, tengo un canario enfermo amigos. Este es un jaspe doble dilución. Pueden ver que la melanina está casi diluida, ¿vale? Está un poquito enfermo el pajarito, está en tratamiento y es como les comento, ahorita los canarios resienten demasiado el cambio y más cuando son pollos. Imagínense, estaban en el nido, calientitos y salen y de repente, pum, cambio de temperatura, pues se enferma, ¿vale? Vean, están hechos bolita. Como pueden ver amigos, yo les adelanto de una vez. Vean, tengo pollos rojos. Aquí hay un pollo rojo que es hijo de esta, pero me lo estaba desplumando cañón, así, demasiado amigos, perdón. Y así quedó, miren. Lo tengo aquí arriba porque esta hembra y este macho es muy bueno para embuchar. Entonces él a cualquiera los adopta y no hay problema, por ahí lo está alimentando sin ningún problema, ¿vale? Pero de ahí en fuera tengo otros pollitos aquí, pollos aquí, echada, mi Isabela Onyx, ahí tiene echada, los Onyx, echada, última puesta y ya se acaba para descansar ya, no tiene nido. Pollos rojo mosaico, por ahí hay dos, ese es un ágata amigos, ahí también lo puse. Los rojos, enfermito, bruna echada, tiene el ágata, ¿vale? Jaspes, está echada la hembra. Esta hembra va bien retrasada. Con esta sí, para que vean, le faltan, ni les digo. Pollos, Bruno, ahí está la bruna. Y abajo amigos, básicamente tengo la hembra pía. Esta hembra Onyx ya está descansando. Acá tengo pollitos. Vean estos pollos amigos. A ver ustedes qué tal les parecen este tipo de canarios. ¿Qué tal se ve? ¿Bonito o no está bonito? Esos básicamente se van a hacer en esta tonalidad que está acá. Vean nada más. Qué chulada de pajarito. A ver, dejen que se suba de nuevo. Ahí se los enfoco mejor. Muy bonito amigos. A mí me gustan. Acá tengo uno que está mudando. Y tengo la pareja ahí intentando hibridar. Pero nada más, nada de nada. Por ahí conseguí ya 2 híbridos de Espinos notatus por Canaria. Entonces después se los voy a mostrar amigos. Muy bonitos los híbridos. Yo no los crié, aclaro. Los tengo, pero no son míos, o sea, no los crié yo.
Y acá, amigos, básicamente tengo todos los pollitos. Vean. Onix, fondo amarillo. Los demás son negros, algunos grises por ahí. Miren, este pollito es igual a los que ya les mostré. Vean nada más. Tengo otros pollos. Déjenme enfocar. Y acá tengo otros. Por ahí en el grupo de Facebook, amigos, voy a hacer unas rifas muy económicas para tratar de sacar estos pajaritos, porque básicamente yo no pienso criar lo que es jaspe, rojo mosaico, bronces, brunos. Son aves que yo no pienso criar esta temporada. Voy para acá, les voy a mostrar. Estos de acá arriba, algunos son Isabela Onix, opal, por ahí hay otro opal, ahí hay otro opal. Entonces todos estos pajaritos son ya los que yo voy a usar para la siguiente temporada. Acá tengo rojos también que voy a usar para la siguiente temporada. Este rojo está muy bueno, vean el tamaño. Por ahí un saludo al amigo Jorge, que dice que criar con canarios grandes es más difícil porque están bien mensos para criar. En cierta parte sí tienes razón. Sí es más complicado criar con canario de talla grande. Vean, pero es que está bueno de bueno. ¿Qué les parece, amigos? Y acá abajo tengo más rojo. Como ven, la siguiente temporada voy a empezar con estos. Ya están seleccionados estos los que me voy a quedar. En la voladera grande tengo más canarios, amigos, más pollos, porque esta temporada nos ha ido tirando un poquito bien, pero no me quejo, amigos. A comparación de todos los que he platicado y los que me han contado, por ahí hay uno que otro amigo que está criando lo mismo que yo. Entonces en ese sentido pues estamos tranquilos. ¿Pude haber sacado más? Claro que sí, demasiados, pero pues espacio no tengo. Entonces lo que hay y lo que se sacó y se acepta y ni modo. Así las cosas, no hay hubiera, ¿vale? Aprovechando, voy a contestar algunas preguntas que me han dejado, pero voy a aclarar una duda acerca de genética. Por ahí surgió una duda de un compañero que me decía que yo en el video menciono que las hembras no portan y luego digo que sí portan. ¿A qué me refiero con eso? Bien, amigos, en genética la mutación ligada al sexo, como lo es la Bruno, el Ágata, el Isabela, en esas mutaciones, amigos, cuando la hembra es normal, se dice que no porta, ¿vale? Por ejemplo, yo, ¿cómo les explico? Vamos, este macho es un Ágata rojo mosaico, ¿vale? Esa mutación es ligada al sexo. Si yo cruzo este machito con una hembra, por ejemplo, esa gris plata que está allá, ¿qué va a pasar? En primera, todos los machos que yo saque de ese cruce van a ser negros, o sea, grises, ¿vale? Todos sin excepción, porque la melanina negra va a dominar a la melanina del Ágata, ¿vale? La mutación Ágata. Entonces, machos, todos negros. Hembras, todas Ágatas, ¿vale? Porque tiene un carácter que es el que está vacío y el que
ahora sí que, ¿cómo decirlo? El que determina el sexo del canario, si es hembra o macho. Por lo tanto, todas van a ser ágatas, ¿vale? Son mutadas, ahí no se les olvide. Regresando a los machos, dije que todos son negros, pero van a portar la mutación ágata. Entonces, suponiendo este es un macho hijo de ese cruce, así como se ve, es negro. Pero si yo le pongo una hembra, aunque sea normal, por ejemplo, otra igual, ¿no? Suponiendo que estén los dos negros, cabe la posibilidad de que este macho me dé una hembra ágata. Por eso es que se dice que los machos portan la mutación, porque aunque es negro, porta el ágata. Entonces, ahora al revés. Si nosotros tenemos una hembra ágata, esta es hembra suponiendo, y yo la cruzo con un macho negro, en primera instancia ya dije que la melanina negra domina la mutación ágata. Entonces, por ende, todos, sin excepción, hembras y machos serían negras, ¿vale? Pero en este caso, la hembra sería la que les porte la mutación a los machos. Entonces, todos los machos negros van a ser portadores de ágata. Entonces, ¿por qué yo digo que las hembras no portan la mutación ágata? Porque a eso me refiero, amigos. Si esta hembra es ágata y este es el macho, como ya mencioné, todos van a ser negros. Entonces no va a haber ningún ágata. Por lo tanto, solamente le va a aportar la mutación a los machos, van a ser portadores de ágata. Y todas las hembras de este cruce que está acá, todas las hembras van a ser hembras normales. No portan nada de ágata. Y no tenemos ningún ágata. A eso se refiere, ¿vale? Si yo en dado caso, por ejemplo, una hembra así negra, no puedo decir yo que es portadora de ágata. Porque no existe, amigos, ¿vale? A eso se refiere. Es como por ahí he visto que dicen porta moña alemana. No porta. La moña es un gen dominante, ¿vale? Algunos dicen que es semidominante, otros dominante. Dejémoslo en dominante. Quiere decir que para que un canario tenga moña, o sea, sea moñudo, alguno de los dos, esta pareja o esta, alguno debe de tener moña. Si no la tiene, no van a salir canarios moñudos, ¿vale? Y si a ti te venden un canario así, sin moña, y te dicen porta moña, te están engañando porque no porta moña. Viene o desciende de canarios de moña. Es diferente. Ya trae en su fenotipo, ya viene seleccionado para que saquen buenas moñas. Eso sí es correcto. Viene de moña, desciende de moña alemana, mas nunca porta moña alemana. Es algo incorrecto que por ahí usan, ¿vale? Entonces, amigos, aclarando ese tema, por ahí me comentaba un amigo que lleva con su canaria más o menos 2 años, que se echa en el nido pero no pone huevos, que porque pues tu canaria ya es infértil, amigo, ya ahí tienes que conseguir otra. Básicamente a veces nos complicamos demasiado la existencia, ¿vale? Queremos criar, pero sabemos que no tenemos buenos ejemplares. Es como por ejemplo este canario. Tengo amigos que me mandan mensaje diciendo, oye, es que la canaria se emboló, le voy a poner un macho, a ver si me cría. Estás viendo que está enferma, que se enfermó y la quieres poner a criar. ¿Cómo crees tú que le va a ir a esa hembra? En primera,
se va a debilitar, más si es que te llega a criar. En segunda, muy difícil que te pueda criar. Si tú tienes un macho que rompe los huevos, no vas a estar esperando a que lleguen otras 4 o 5 puestas cuando la gente los deja así, esperando a que te saque pollos, ¿no? Si la hembra no embucha los pollos y los deja morir, o se levanta y abandona el nido, ¿vas a seguir criando con esa hembra? Es pérdida de tiempo, ¿no? Y estás haciendo que tus pajaritos que estás sacando se mueran. O sea, no tiene sentido. Muchos se complican la existencia forzando cosas que no tienen solución, amigos. Cosas que bien pueden mejorar, bien pueden cambiar, pero se quedan estancados, ahí aferrados. Yo si veo una hembra, por ejemplo, yo ahorita hice selección de todas ya. Ya sé cuál se va a ir, cuál se va a quedar. ¿Por qué? Porque un aviario se trata de eso, de mejoría. No puedes estancarte año con año en lo mismo, en lo mismo. Por ejemplo, yo aquí, la hibridación es muy difícil, amigos. Demasiado difícil. Porque estamos hablando de 2 especies diferentes. Canario y un silvestre. ¿Vale? El acoplamiento es sumamente difícil. Pero yo aquí estoy haciéndolo por gusto. Si veo que no se puede, que me cuesta mucho trabajo después de 2, 3 años, lo más que se puede aguantar para hibridar sin que se te rompan los ánimos son 4 años, ¿vale? Si yo veo que esta temporada no me dan estos, la siguiente lo intento. Y si no me dan, la siguiente lo vuelvo a intentar. Y si no me dan, una última vez. Y si no dan, las descarto. Ya no hibrido más y así se queda. Eso es parte de ir creciendo, de ir formando el aviario. Entonces, amigos, no se aferren a cosas que no funcionan. Traten de mejorar. Si no te funciona esa hembra, consigue otra. Cámbiasela al macho. Si es el macho, cambia el macho. Intenta con otro. Por ahí una amiga también. Saludos, amiga. Yo sé que vas a ver el video y me vas a regañar porque luego ahí ando diciendo. Pero me dice que los bronces no han querido criar. Hay temporadas, amigos, que no vas a criar. Te va a ir mal. No siempre te va a ir bien, ¿vale? Y luego me preguntan que por qué no crían. Yo les puedo decir 1000 cosas, pero realmente depende de la preparación que ustedes le dieron a sus canarios, del tiempo que invirtieron en el cuidado, en la limpieza, en la alimentación, en los nidos, en seleccionar bien la pareja, en el celo de los canarios, lo que les dieron para encelar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay veces, por ejemplo, yo tenía planes para para la siguiente, pero vean, está enfermo. Hay veces tenía otro macho aquí, como más grande todavía. Tenía ya mis planes, dije, no, pues la siguiente temporada voy a criar con él, voy a ver qué hembra le pongo para sacar tamaño, voy a sacar ahora sí que buenos pájaros. Y se me murió, amigos. Se empezó ahora sí que a embolar y pum. Ese machito había salido muy bonito, pero a veces los que más queremos quedarnos, que nos funcionen, son a los que más cosas les pasan, ¿vale? Entonces, nunca hay que adelantarnos a las cosas, amigos. Traten de mejorar, de echarle ganas y pues no hay más, amigos. Pueden ver, yo ahí llevo pollos. Como ya mencioné, voy a hacer rifa económica, número económico para sacar algunos, porque como pueden ver tengo casa llena, amigos, y tengo que ir seleccionando. Yo en agosto termino de criar, temporada de cría, más que esta pajarita de aquí es la última con la que voy a estar cerrando la temporada
Pero básicamente yo ya voy pues para afuera, amigos, ya acabé. Ya casi. Entonces, a excepción de los rojos que también entraron tarde, pero pues pueden ver que ya llevo algunos. Aquí hay más, allá arriba hay otro rojo, aquí tengo otros rojos. Entonces, esta está echada. Voy a ver cuántos salen, pero la temporada que viene básicamente voy a estar creando rojos. Que ahora sí que ahorrarle porque el rojo sale muy caro. Hay que comprar pigmento, hay que preparar pasta, etcétera, etcétera. Así que a darle con todo, amigos. Y espero que estén teniendo una buena temporada. Ahí les dejo el video, ya me alargué un poquito. Y nos vemos para la siguiente. Les iba a decir para la siguiente temporada, pero no, amigos. Para el siguiente video, ¿vale? Ahí andamos, que estén bien, cuídense y cuiden a sus aves. Bye.